Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. 9 de diciembre, Día contra la Corrupción. MAP OEA capacitó a más de 100 candidatas a los consejos de juventud. ¿Cuál es el rol que cumple un facilitador judicial en casos de violencia familiar? Consejo Permanente de la OEA recibió al presidente de Guatemala. Mensaje del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el Día contra la Corrupción. Hoy, 9 de diciembre, nos sumamos al llamado de la comunidad internacional para visibilizar la importancia que los estados, el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía en general unan esfuerzos para combatir la corrupción. La OEA fue visionaria y adoptó en 1996 el primer instrumento internacional en la materia, la Convención Interamericana contra la Corrupción. Además, creó el MISISIC, un mecanismo de seguimiento de los compromisos acordados por los estados a través de la Convención y para fortalecer la cooperación regional contra la corrupción entre ellos. A pesar de la pandemia, la OEA y los estados miembros del MISISIC no han interrumpido sus labores para continuar fortaleciendo la cooperación contra la corrupción. Entre el 2020 y el 2021, el MISISIC y sus estados parte iniciaron la sexta ronda de informes que comenzaron a evaluar los marcos jurídicos e institucionales de los estados en relación con la prevención y detección por las empresas de actos de corrupción, la sanción del soborno transnacional, la tipificación del enriquecimiento ilícito, el levantamiento del secreto bancario en casos de corrupción y la extradición de los corruptos. Consolidado como el foro de cooperación e intercambio de buenas prácticas contra la corrupción, el MISISIC adoptó 5 informes hemisféricos y 149 informes por país con recomendaciones concretas para que los estados tengan una hoja de ruta para robustecer sus marcos jurídicos e institucionales en las materias previstas en la Convención Anticorrupción. En la OEA estamos convencidos que menos corrupción significa más derechos para más gente. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando sin pausa y con firmeza para fortalecer la cooperación hemisférica contra la corrupción. Durante varios meses, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA capacitó y acompañó a más de 100 candidatas a los consejos de juventud. Estas elecciones a Consejo Municipal de Juventudes son históricas y relevantes. Es un espacio de participación política activo en el que el grupo de consejeros municipales de juventudes pueden desempeñar distintos papeles y tener relevancia en las decisiones del municipio que los afectan a ellos y que les importan. Sin duda alguna, este proceso electoral ha sido y representa una oportunidad histórica para nosotros los jóvenes porque nos permite participar e incidir en los escenarios políticos del país. Es importante reconocer algo que fue de mucho agrado, que las listas independientes a nivel nacional quedaron de primeras, que obtuvieron mucha votación y por ende yo soy de una lista independiente, me alegra mucho. También me alegra demasiado la participación de la mujer en este evento, ya que en mi municipio como tal cerca del 50-40% de los curules son mujeres. Reconocemos y vemos con gran alegría que entra a circular un nuevo espacio de representación juvenil ocupado por jóvenes de los distintos territorios del departamento, que representarán las ideas de jóvenes de sus barrios, de sus comunidades, jóvenes campesinos, jóvenes de zona rural. El reto más importante de este proceso electoral, no solo para nosotros los consejeros, sino para la comunidad en general, es que poder reconocer el poder transformador que tenemos los jóvenes, las diferentes esferas en las que podemos participar, que es la academia, que es lo comunitario, lo público, lo privado. Muchos jóvenes salimos a votar para demostrarle al gobierno que los jóvenes sí nos interesamos en temas de política, que los jóvenes queremos una política más transparente y más transversal. Pues quisiéramos invitar a los jóvenes a que se vinculen más a estos procesos que son de verdad de mucha ayuda y son importantes para darnos a conocer.
Los facilitadores judiciales de la OEA no pueden realizar mediación comunitaria en casos de violencia. Sin embargo, pueden acompañar y asesorar a las víctimas en el procedimiento para realizar una denuncia. El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales presenta las hazañas de Reina Isabel. Reina es una facilitadora judicial con mucha experiencia en atención de casos de violencia familiar. Reina ha recibido formación en la prevención de violencia familiar por parte de los jueces que trabajan para el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de su país y de parte de la OEA, por lo cual ha logrado que muchas víctimas de su comunidad denuncien a sus agresores ante los juzgados. El otro día, Reina acompañó a doña Marta a denunciar a don Juan, su esposo, quien la insultaba y le prohibía trabajar fuera de casa, siendo así una víctima de violencia psicológica y económica. Lamentablemente, doña Marta también estaba siendo agredida físicamente por su esposo, y al entender que ella y su hijo corrían peligro, finalmente decidió denunciarlo, contando con el apoyo de doña Reina. Doña Reina también ayudó a don David el año pasado, un abuelito del cantón que era maltratado por su propio hijo, quien lo desatendía y a veces lo dejaba dormido en el patio cuando se peleaba con él. Su hijo, sin ser el dueño de la casa, se había apropiado de ella y ejercía violencia patrimonial y económica en contra de don David. La violencia familiar puede manifestarse a través de agresiones verbales, físicas, sexuales, mediáticas o por medio de abusos económicos y patrimoniales, como el caso de don David, a quien le negaban el alimento y la vivienda. Además, se apropiaban de sus bienes patrimoniales. Doña Reina ha brindado asesoría sobre el procedimiento necesario para realizar denuncias ante la Fiscalía y los juzgados. La otra vez, doña Reina ayudó a que se defendieran los derechos de Danielita, una pequeña niña que estaba siendo agredida por su papá, don Carlos, el vendedor de frutas más conocido de la comunidad. Don Carlos golpeaba bruscamente a Danielita todos los días con el pretexto de educarla para que realizara sus tareas y ayudara en el negocio. Y era tanto el abuso físico que Danielita ya tenía dislocado un brazo. La tía de Danielita, al enterarse de la situación, solicitó ayuda a niña Reina, quien la aconsejó representar a Danielita por medio de una denuncia escrita ante los juzgados de la familia. La tía de Danielita siguió todas las recomendaciones de doña Reina y logró que don Carlos fuera capturado y acusado por violencia familiar. Niña Reina le recordó a la tía de Danielita que estos casos siempre se deben denunciar, ya que la violencia familiar no se puede justificar por ninguna razón y las víctimas deben recibir medidas de protección. Asimismo, replicó que toda persona que conozca sobre casos de violencia en contra de menores de edad y guarde silencio sobre los hechos también enfrentará consecuencias legales. Casos de violencia familiar, ¿qué recomendaciones deben tener en cuenta las y los facilitadores judiciales al momento de atender a las víctimas? Las y los facilitadores judiciales deben brindar asesoría a las víctimas conforme a los protocolos de actuación de los poderes judiciales de la jurisdicción donde residen, es decir, la legislación en la que se les capacita. Estos casos son atendidos únicamente por los juzgados, ya que no es posible realizarse una mediación ante hechos de violencia familiar. Al momento de escuchar a la víctima y solicitar descripción de los hechos, no deben formularse preguntas, juicios u opiniones discriminatorias o de recriminación. Se debe acompañar y brindar apoyo a las víctimas, procurando proteger su privacidad. Es importante solicitar apoyo a las instituciones o comités locales de atención integral a víctimas para establecer planes de seguridad y protección a la víctima en complementariedad con las medidas de protección emitidas por el juez. Si conoces casos de violencia o eres víctima, no te quedes callado, denuncia. Puedes solicitar ayuda ante las instancias judiciales de tu país, como lo son los juzgados, Fiscalía o la Procuraduría. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos realizó una sesión protocolar el martes 7 de diciembre para recibir al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Uno de los pilares fundamentales de mi gobierno es la economía, competitividad y prosperidad. El año pasado, como en todos los países, hubo grandes retrocesos. Sin embargo, a pesar de los efectos del COVID y los fenómenos naturales que nos llevaron casi que a la quiebra, 2 depresiones tropicales, Amanda y Cristóbal, 2 huracanes, Eta y Ota,
Mi país ha demostrado ser muy resiliente, manteniendo una economía estable con un crecimiento mayor al 6% en este presente año sobre el Producto Interno Bruto y cerrando el año 2020 con una tasa negativa de a duras penas el menos 1.5% y proyectamos para el año entrante crecer arriba del 6%, lo cual no sucede 2 años seguidos desde hace muchísimos años. Aunque la economía guatemalteca ya refleja una importante recuperación, nuestra prioridad sigue siendo no solo la reactivación, sino la transformación económica del país a través del programa Guatemala no se detiene, que refleja un esfuerzo conjunto de la iniciativa privada y del gobierno. Puedo decir con propiedad que somos un gobierno a favor de la inversión. Esto contribuye significativamente a la generación de más empleos, como los que describí. Contamos con una estabilidad macroeconómica que se ha mantenido por más de 25 años. Además, Guatemala cuenta con una ubicación geoestratégica que permite el acceso a los principales mercados. Creemos en el talento humano joven y calificado del país y reconocemos la importancia de las alianzas entre el sector público y privado. Gracias a estos esfuerzos y ventajas competitivas, Guatemala se ha convertido en uno de los mejores destinos para la inversión internacional, atrayendo solo este año, a pesar de la pandemia, $1.200 millones en inversión extranjera directa, según las cifras del Ministerio de Economía en el presente año, y una proyección de más del doble para el año entrante. En cuanto al fomento del comercio, a través de la búsqueda de nuevos mercados y el aprovechamiento de los existentes, se logró un incremento importante en las exportaciones del país, en particular a Centroamérica, en $7.765 millones, que representan un crecimiento del 20.8%. Guatemala valora el rol del sector privado y su contribución significativa en el desarrollo integral y sostenible. En ese marco, reitero mi reconocimiento por la reciente adopción de la Carta Empresarial Interamericana durante la asamblea recién pasada, la cual permitirá coadyuvar a los esfuerzos de nuestros países por alcanzar las metas de desarrollo y la construcción de la resiliencia a través del fortalecimiento del sector empresarial. A nivel hemisférico, el desarrollo de las actividades productivas deben tomar en cuenta el compromiso y responsabilidad con el medio ambiente. Alcanzar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es un desafío de la región. Por esta razón, invito a la membresía a implementar políticas que promuevan la utilización de fuentes de energía renovables y combustibles de transición, contribuyendo de esta manera al cumplimiento del ODS número 7 sobre energía asequible y no contaminante, en aras de contribuir a la mitigación del cambio climático y la reducción del riesgo ante los desastres. Señor presidente, aun cuando Guatemala es un país que emite únicamente el 0.07% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, es una de las naciones más afectadas por las variaciones climáticas. Hemos sido testigos que a raíz de la pérdida de los medios de subsistencia a causa de esas difíciles condiciones medioambientales, muchas personas han huido al exterior en busca de mejores oportunidades, causando algo que no conocíamos, la migración climática. En ese sentido, y para evitar la migración irregular, Guatemala impulsa la estrategia de muros de prosperidad, que busca la atracción de inversiones, aumentar el empleo digno y apoyar a los micro, pequeños y medianos productores. Guatemala ha priorizado dentro de ese plan las siguientes 5 iniciativas: los muros de prosperidad, el sello blanco de combate a la pobreza, el fortalecimiento de las cadenas de valor, fortalecimiento de los mecanismos de sostenibilidad ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático, y el fortalecimiento de las respuestas inmediatas sobre movilidad humana. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.
son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas. CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.